Programa Cívico Permanente. Asociación de Gerentes de Guatemala. Les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Asociación de Gerentes de Guatemala y empiezan sus 20 minutos. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. ADN es una organización política de mujeres y hombres interesados en que los guatemaltecos y guatemaltecas, en lo que piensan, en sus preocupaciones, en sus necesidades y más importante aún en su desarrollo. Nuestra razón de ser es la de contribuir a alcanzar una sociedad mejor, identificando problemas y generando soluciones viables e inclusivas sobre la base de la seguridad y justicia, desarrollo social con armonía, desarrollo económico con competitividad, modernización y eficiencia del Estado, transparencia y honestidad en la gestión. Nuestro país necesita cambios profundos, pero para lograrlos necesitamos consensos entre los diferentes sectores de nuestra sociedad y que todos nos movilicemos y actuemos en una misma dirección para lograr este cambio. Además, debemos de transformar estos consensos en acciones específicas con voluntad y con entrega para lograr el verdadero desarrollo de este país y transformar de esa manera a nuestra sociedad. Los ejes estratégicos de nuestra propuesta son el desarrollo humano de todas las personas que habitan nuestro territorio, el desarrollo social con armonía, justicia y seguridad con libertad, modernización del Estado con efectividad, honestidad en la gestión con transparencia, desarrollo económico con competitividad y la séptima, relaciones internacionales y la política exterior. El desarrollo humano es un proceso de ampliación de opciones de las personas para alcanzar su desarrollo social, obtener recursos para tener una calidad de vida, su seguridad y el respeto a los derechos humanos. El desarrollo social significa tener una vida prolongada, saludable y de adquisición de conocimientos y destrezas. La obtención de los recursos para tener una alta calidad de vida está vinculada con el empleo y el ingreso digno. En tal sentido, ADN cree en un proceso de inversión en las áreas priorizadas por su condición de pobreza y pobreza extrema en dos vías. La primera, relativa al tema de la asistencia técnica, social y nutricional. Y la segunda, relativa a la formación de conocimientos, nuevas destrezas y capacidades para salir por su propia iniciativa de esta condición. En el tema educativo, que es el tema fundamental del desarrollo humano, para que esta sociedad tenga mejores oportunidades y para fortalecer las instituciones del Estado que están formadas por personas, ADN establece las siguientes prioridades. Primero, elevar la calidad educativa, dotar de cobertura preprimaria y primaria para el fortalecimiento del efectivo alcance en los dos niveles. La cobertura actual, si bien ha mejorado en primaria, pero todavía tenemos mucha deficiencia en la preprimaria y en la secundaria. La creación y estandarización de carreras técnicas para jóvenes en pensum de estudio para educación media y diversificada. Y, por ejemplo, una propuesta que no tuvimos tiempo de concluir era el bachillerato en seguridad. ¿Por qué creemos que ese espacio en este país en el que el gran tema es la seguridad y solo están las academias? Yo creo que tenemos que trabajar, y esa es la propuesta de ADN, de forma coordinada entre todos los ministerios del Estado para ser mucho más eficientes e ir preparando a la gente en diferentes áreas. Plan de acción de la universalización de la educación a las niñas. Las niñas están muy privadas de educación. Nosotros queremos hacer un énfasis muy especial
en la educación de las niñas. La capacitación docente y evaluación del desempeño para la calidad. Para esto necesitamos mejorar la supervisión con INTECAP, una alianza con la empresa privada, consideramos que es muy importante. Desarrollo de mejores herramientas educativas, tales como los libros, las aulas. Verdaderamente Guatemala carece de los lugares, de las aulas, para que los maestros y los niños se dignifiquen, aprendan, pero que se dignifique también el salón de la aula. Creemos en que hay que reactivar el Consejo Nacional de Educación, hay que invertir en ese plan de cierre de la brecha tecnológica y digital, iniciar la capacitación docente a nivel de educación superior. Con la Universidad de San Carlos ya hay unos esfuerzos que han iniciado y hay que fortalecerlos. Mejorar el currículum nacional base y complementación territorial de la PENSA. Fortalecimiento del financiamiento de inversión del Ministerio de Educación y mejorar en los tiempos administrativos. En el tema de salud, que también es el de desarrollo, nosotros queremos y proponemos un mejoramiento de la capacidad resolutiva en la salud preventiva, incrementar la capacitación del Centro Nacional de Epidemiología, el Sistema de Información Nacional en Salud para la estructuración de estrategias sectoriales y la toma oportuna de decisiones. Evitar la tercerización escalonada y gradual para la recuperación del papel rector de la salud, mejorar la implementación de protocolos existentes, incrementar las acciones de formación en salud, implantar un decidido esfuerzo por incorporar la pertinencia cultural en todos los niveles de salud, mejorar la oferta institucional, fortalecer desde el que nace el niño, del 0 a los 5 años, fortalecer la atención en salud y la cobertura, el acceso al agua potable, el saneamiento básico y el manejo de desechos en todos los municipios y centros poblados del país. Ahí vamos a ahondar un poquito más porque es un tema que nosotros en ADN tenemos el planteamiento de coordinar un esfuerzo con los alcaldes, con el poder local. 8 de cada 10 partos son atendidos por comadronas en Guatemala. Comadronas, algunas que sí acuden a los hospitales y otras que se quedan en regiones muy aisladas y sin capacitación. Hay que capacitarlas. Creemos que las comadronas son muy importantes como recurso humano que Guatemala está desperdiciando. También hay 6,000 médicos para atender a este tema de salud en Guatemala con salarios de 7,500, ¿verdad? Ahí entramos a otros temas también de los salarios, que es algo que hay que revisar, hay que mejorar, pero siempre hay que insistir en la calidad del servicio. En el desarrollo social con armonía, que es nuestro segundo eje de trabajo, es esa relación con la asistencia técnica y social que debe estar enfocada en metas concretas de asistencia por niveles de vulnerabilidad nutricional y de condiciones de vida. ADN sostiene igualmente de que la asistencia debe darse de forma fuertemente focalizada y debe considerarse como temporal, pues de no contar con una estrategia de desarrollo posterior a la asistencia nos conllevará a ser un país de limosna, no un país digno. En tal sentido, debe darse las condiciones para la conformación de nuevas empresas, del emprendimiento propio, del autoempleo y de educación para el trabajo. Una única excepción al tema anterior lo constituyen los adultos mayores, los que deben ser atendidos a través de un régimen de clases pasivas digno y oportuno,
Apoyamos en ADN el programa del adulto mayor, aunque combatimos activamente el clientelismo político. Los pueblos indígenas, que son los guatemaltecos, que portan las menores oportunidades y condiciones de vida, tendrán en el gobierno de ADN las siguientes garantías: un decidido esfuerzo de apoyar financieramente sus 4 brazos estatales: la Comisión de la Discriminación y el Racismo, la Academia de Lenguas Mayas, el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteca, que será redefinido para que cumpla funciones de asistencia y desarrollo político de los pueblos indígenas, y la Defensoría de la Mujer Indígena. Incrementar la incorporación de servicios culturalmente adecuados y en su idioma, descentralizar en un margen razonable del currículum base para incluir territorialmente temas que son de interés de la ciudadanía indígena. Un decidido esfuerzo para garantizar las fórmulas de acceso a los lugares sagrados, en especial aquellos relativos a la conformación e incentivos de alianza público-privada. Nosotros proponemos un clima adecuado a los ciudadanos guatemaltecos, que puedan ejercer su libertad, que se enmarque dentro de la filosofía de la seguridad democrática y respeto integral a los derechos humanos. Creemos en la reforma policial, hay que fortalecer la reforma policial y continuar el proceso que ya se inició. La Academia de los Policía Nacional Civil para oficiales, crear 3 academias de la PNC en el interior del país, personal con formación policial en labores sobre terreno, sistema de reacción operativa e inteligencia, tecnología, equipamiento, movilidad, un efectivo 110 que le dé respuesta a la ciudadanía, enfocar un presupuesto adecuado, evaluación y seguimiento, bono por metas alcanzadas, inspectoría y evaluación del desempeño, nueva zonificación y mejores tiempos de reacción. Para que una propuesta en seguridad tenga éxito, debe de tener componentes preventivos como reactivos. ADN propone acciones estratégicas y operativas en 2 ámbitos: antes del delito y después de cometido el delito. Para esto también tenemos una legislación oportuna, iniciativas de ley de registro de ciudadanos. Hoy 9 de cada 10 guatemaltecos ha sido extorsionado y no hay una persona responsable del uso de ese celular. Queremos fortalecer también al ejército con tecnología y movilidad, el fortalecimiento de la inteligencia militar, que también es una institución que se ha debilitado, el mejoramiento en los patrones de prevención, respuesta e inteligencia. Y queremos modernizar al Estado con eficiencia, con efectividad. Aquí nosotros creemos que un Estado fuerte y no grande, creemos que firmemente en hacer una alianza con el territorio como una forma ágil, focal e interinstitucional, participativa, culturalmente adecuada y dinámica de superar los grandes retos territoriales. Nosotros postulamos la economía social de mercado como único camino para establecer marcos estables con reglas claras y orientadas de la actividad productiva y socioeconómica, tanto Estado como fuere necesario, tanto mercado como fuere posible. Sostenemos que las alianzas público-privadas son el camino más estable y correcto para ejecutar los objetivos nacionales, y esto nos dará paz en términos productivos. Nosotros respaldaremos las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y su reglamento, la Ley Orgánica del Presupuesto y Ley de Aprobación de Presupuesto Anual, Ley de Bancos y Grupos Financieros y la Ley Forestal. Las relaciones internacionales y la política exterior sabemos y estamos conscientes que Guatemala tiene un fenómeno migratorio que se ha dado por oleadas, por diferentes causas en la historia del país.
En un inicio por el conflicto armado, después por el terremoto y luego por una sobrevivencia familiar. Y todavía más reciente también por la necesidad de reunir a la familia en el exterior y por el clima de inseguridad. Tenemos en Guatemala un fenómeno de comunidades sin padres. Hay que atender a esta gran 44,000 guatemaltecos que viajan anualmente al exterior buscando un mejor nivel de vida. Ya hay más de 1 millón en Estados Unidos. Ellos merecen atención, ellos están aportando a este país dinero y sus comunidades siguen muy rezagadas. Hay que orientar esa inversión que ellos también quieren que se les ayude. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a arrancar con la segunda parte del foro, que es las rondas de preguntas de los panelistas. Vamos a empezar por Francisco Ruiz, de la Junta Directiva de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Por favor, Francisco. Buenas noches. En su propuesta de gobierno hay un planteamiento de modificación al Código Laboral, y si así es, ¿cuál sería? Bueno, dentro del programa de desarrollo económico de ADN hay 2 etapas fundamentales. En primer lugar, ya lo mencionaba Adela, en el sentido de realizar una alianza con el territorio. Nosotros consideramos que hay un potencial de generación de empleo muy importante a nivel territorial del país, sobre todo sobre la base de la implementación de alianzas público-privadas. También creemos que el convenio 175 es fundamental para la generación de empleo. Pensamos que hay que apoyarlo, pero hay que regular las condiciones de los empleados con el objeto, en este caso, con una fuerte orientación para la juventud de Guatemala, pero que sus derechos laborales sean defendidos. También hay una serie de regulaciones que están inmersas en el Tratado de Libre Comercio y los próximos que suscriba Guatemala, que son normativas internacionales que debemos de atender. Vamos con la siguiente pregunta por parte de María del Carmen de Batres, de Empresarios por la Educación. La educación inicial y preprimaria son muy importantes para determinar el éxito a lo largo de la vida como estudiantes. Solamente la mitad de los niños en edad de asistir a la preprimaria lo hace. ¿Cuál sería su propuesta para fortalecer la educación inicial? Nosotros en ADN consideramos que el Ministerio de Educación, con nuestra visión de fortalecimiento institucional, vuelvo a recalcar que son los seres humanos y la educación es importante. No vamos a poder fortalecer las instituciones, no vamos a poder tener un país exitoso y generar empleo sin educación. Entonces, ese es un programa que ya lo tenemos contemplado y que lo vamos a impulsar y a mejorar. Licenciada de Torreviarte, usted fue ministra de Gobernación y yo quisiera conocer su perspectiva para que el Ministerio de Gobernación pueda cumplir su rol frente a la inseguridad del país. Si es un tema que usted considera un tema de recursos, que aunque es una de las carteras con la mayor cantidad de recursos del Estado, se percibe que hay un problema de priorización y de procesos. Adicionalmente, también hemos vivido en los últimos 8 años una transición de 7 ministros de Gobernación, de los cuales creo que 6 tienen algún proceso judicial pendiente. Así que yo quisiera entender si para usted es un problema de recursos, o si bien pudiéramos tener más recursos, sí se puede trabajar con los que existen, pero hay que cambiar políticas, y también si no es un problema de carácter de estructura legal. Hay unas leyes que hay que reformar, ¿verdad? Esta ley de la Policía Nacional Civil, pero el tema va a tener la voluntad, a focalizar el gasto, a priorizar el gasto. Es cierto que hay 23,000 agentes de policía y tienen un salario bastante bajo, hay que dignificarlos, pero el tema es el liderazgo, es la conformación de esa Policía Nacional Civil que en realidad la sociedad guatemalteca desprecia mucho, está muy mal calificada. Ellos necesitan capacitación, la formación, la academia de oficiales. Hay dinero,
yo creo que puede ser mucho más eficientemente invertido. Han habido fugas, como usted mencionaba, muchos ministros que han salido con varios millones o han trasladado varios millones a otros ministerios porque consideran que no es necesario, cuando los guatemaltecos sabemos que sí. Hay dinero, hay que invertirlo correctamente, hay que ser honesto en la gestión, hay que transparentar las compras que se hacen en la Policía Nacional Civil y en el Ministerio de Gobernación, y también con el poco o mucho dinero que haya, tenemos que construir una cárcel de máxima seguridad. Guatemala no puede plantear, ningún partido político que plantee que va a perseguir el crimen organizado y el narcotráfico si no tiene dónde resguardar a estas personas que tienen tantos millones y que pueden comprar tantas voluntades. Hay que construir, ese es un compromiso de ADN, al menos una cárcel de máxima seguridad. Las dos últimas cárceles que se construyeron no son de cárceles de máxima seguridad. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta por Estuardo Cimeri de la Junta Directiva de AGG. Sí, gracias, Jorge. Buenas noches. La pregunta va dirigida al licenciado. Licenciado, la salud y la educación deberían ser bien garantizados para todos los guatemaltecos. Sobre el Producto Interno Bruto, ¿cuánto se debería destinar para esos renglones? Bueno, en ambos casos, el presupuesto que actualmente se destina a salud en Guatemala, para ponerlo en términos comparativos con Centroamérica, en Guatemala se invierte 1.8 del Producto Interno Bruto, mientras que en Costa Rica se invierte el 5%. En salud estamos, en educación, me parece que estamos en torno a un 3 o un 4%, pero es por debajo, en cualquier caso, de la media regional. En definitiva, el soporte financiero hacia esos dos sectores de la gestión pública son fundamentales. De hecho, en ADN consideramos que después de la reforma al sector justicia y al sector seguridad, la educación y la salud son los elementos torales que hay que impulsar. Y por eso Adela de Torreviarte planteaba en su exposición general del programa de gobierno la necesidad de empezar a generar crecimiento de capital por otras vías, a través de alianzas público-privadas, por ejemplo. Consideramos que los recursos del Estado, los recursos públicos, deben ir encaminados a esos dos sectores, salud y educación, además de seguridad y justicia. Y con transparencia, porque cualquier dinero que tengamos, si no hay transparencia en la gestión, si no hay una fiscalización, si no hay una rendición de cuentas al pueblo de Guatemala, no vamos a lograr alcanzar las metas que necesita este país. Vamos con Francisco Ruiz para la siguiente pregunta. ¿Podría extender un poco más cuáles son las acciones planificadas para generar empleo en jóvenes sin experiencia? Primero me refería a las alianzas público-privadas a nivel territorial, pero también consideramos que en el marco de economía social de mercado que estamos impulsando, y como lo describía Adela de Torreviarte, definiendo el modelo como la mayor cantidad de mercado posible y con el Estado necesario, pensamos que hay que impulsar una serie de normativas para empezar a liberar ese mercado, para que ese mercado empiece a generar empleo de forma más abierta y sin prebendas. Por otro lado, estimamos, y hay una serie de experiencias a nivel internacional y también incluso algunas en Guatemala, de generación de empleo juvenil a partir del desarrollo territorial, precisamente con la primera de esas líneas de acción, las alianzas público-privadas, pero también el involucramiento de los gobiernos locales, y más aún, que hablábamos antes de iniciar este foro, el involucramiento del sistema de consejos de desarrollo, que tiene recursos actualmente. Para darles una idea, 2.000 millones de quetzales se manejan en consejos de desarrollo, y que son espacios de formulación de política pública que pueden ir en varias direcciones, desde la prevención, pero en este caso podrían ir muy bien encaminadas a la generación de empleo.
la experiencia que hemos tenido con ADN y en conversación con diversos alcaldes y líderes locales es que hay muchas autoridades locales que están dispuestas e interesadas a entrarle a proyectos de ese tipo, que incluso tienen que ver con la prevención del delito. O sea, tal vez no ver a los jóvenes como el problema, sino ver a los jóvenes como la oportunidad. Vamos con María del Carmen, por favor. Tomando en cuenta que tenemos serios desafíos en cuanto al mejoramiento de la calidad educativa, únicamente 1 de cada 10 graduandos de secundaria sale preparado para ir a la universidad. ¿Qué medidas propone ADN para mejorar la calidad de la educación en el país? Para mejorar la calidad de la educación y la calidad de vida en general de los guatemaltecos, necesitamos invertir en capacitar a los maestros, porque si no capacitamos a maestros, esta calidad siempre se va a quedar deficiente. Sabemos, yo soy maestra de educación, sé lo importante y trascendente que es el tener educación, el ambicionar una carrera. Hoy por hoy en Guatemala el tema universitario, el acceso a la educación universitaria, pues ya abarcó bastantes departamentos del país. Pero nuestra calidad de educación depende mucho de los educadores también y de esa responsabilidad que cada uno de estas personas tiene que asumir. Guatemala es un país en donde tenemos que hacer una alianza, tenemos que hacer un consenso y encontrar ese apoyo entre nosotros, ese deseo de tener un mejor país y ese compromiso, porque vemos esfuerzos dispersos, vemos falta de voluntad en todos los ministerios. Hay mucha falta de voluntad, falta de decisión. Capacitación es importantísimo y básico para poder mejorar la calidad de la educación, capacitación a los docentes. ¿Cómo se logra implementar estrategias efectivas en las partes más focalizadas de la violencia para poder ir teniendo metas de corto y de mediano plazo que puedan ir reduciendo estos índices y que permitan que vayamos incrementando productividad? Creo que se ha calculado que un 14% de reducción en los índices homicidas aumentaría el Producto Interno Bruto de un país, del país en 1% naturalmente por la misma reducción, que a la vez generaría un ciclo virtuoso de más productividad, más impuestos. ¿Qué son esas acciones puntuales? Voy a empezar por lo último, el tema de impuestos. Se ha hablado mucho de crear un impuesto para la seguridad. Si no tenemos ni siquiera un plan de seguridad y una política criminal, es muy difícil de hablar de impuestos, porque ese impuesto no va a tener metas y objetivos medibles. Totalmente de acuerdo. El plan que yo dejé en el Ministerio de Gobernación y que iniciamos fue focalizado en las áreas más rojas, digamos, o de más conflicto, de más violencia. Hay que llevar a la policía, hay que tener presencia del ejército, hay que trabajar en coordinación con el Ministerio Público y con el sistema de justicia, y también, aparte de todo esto, la sociedad necesita volver a confiar en sus autoridades, necesita ver que esas zonas se recuperan. Esto ahí hay que poner en alumbrado público. Hay muchos temas que también se pueden trabajar con los alcaldes, que son muy básicos, son preventivos, y hacer una alianza con los 125,000 agentes privados que existen hoy en Guatemala. Esa alianza no se está eficientando. Y quisiera hablar con una consulta adicional relacionada al tema. ¿En qué plazo estima usted que se pueden dar las primeras señales que generen esa confianza? Porque sabemos de que el tema de la seguridad es muy difícil y de largo plazo, pero ¿en qué plazo se puede
hacer acciones que generen confianza? Yo pienso que en 3 meses se pueden ir recuperando las zonas de mayor conflicto en Guatemala. Gracias. Vamos con Estuardo Cimeri. Un niño con desnutrición, especialmente en los primeros 2 años, sufre una pérdida irreparable en su desarrollo cognitivo. Esto afectará su capacidad de aprendizaje y su productividad de adulto. La tasa de desnutrición crónica a nivel nacional está al 43%, en el campo al 52%, la población indígena 58%. ¿Cómo contempla dentro de su plan de gobierno reducir la desnutrición, mejorar la salud infantil para disminuir su mortalidad y potenciar sus capacidades de desarrollo? Bueno, eso es una tarea en varias etapas. Yo voy a aprovechar este espacio para plantear lo siguiente también, que Adela lo ha hecho en varias oportunidades. Tenemos una agenda como partido, una agenda de corto plazo, que obviamente incluye acciones como para contrarrestar el problema que se está dando con la nutrición infantil, que tiene que ver con acciones que van desde la educación de la madre, porque como hablábamos hoy en la mañana con un miembro del partido, si uno va y le pregunta a algunas madres en el interior cuántos vasos de leche ha tomado su hijo, pues seguramente no sabe, pero sí sabe cuántos vasos de Coca-Cola. Entonces hay un problema de educación a las madres que también pasa incluso por la recuperación de la propia autoestima de las madres. Es algo que va más allá de lo cotidiano y que tiene que arrancar a partir de programas de capacitación y también posiblemente del cambio del pensum de estudios en las escuelas. Obviamente hay un aspecto que es de más corto plazo, que es la necesidad de empezar a nutrir a esos niños. Esos niños tienen que empezar a nutrirse a partir de programas asistencialistas. En este caso, bueno, en algunos gobiernos se ha implementado el vaso de leche, hay otros gobiernos que plantean otras opciones que plantean lo de la galleta. El ADN piensa impulsar un programa de asistencialista, en este caso, a partir de los niños que van a las escuelas y los que están fuera de ellas, con el objeto de entrarle inmediatamente a este problema de nutrición. Gracias. Arrancamos la tercera ronda de preguntas con Francisco Ruiz. Esta pregunta es referente al sistema pensional. Los sistemas de pensiones han sido elementos fundamentales en el desarrollo económico de países suramericanos como Chile y Colombia, dado que generan ahorro y estos capitales son fuentes de inversión en el país. El sistema pensional en Guatemala es tal vez de los más bajos en Latinoamérica, tanto en cobertura como el tamaño pensional bruta que se paga a un beneficiario. ¿En su plan de gobierno hay alguna propuesta en el mejora del sistema pensional guatemalteco? Sí, en definitiva. Bueno, si vemos, solo para hacer una retrospectiva de cómo funciona en Guatemala, por lo general es decir, no hay fondos, los bancos no tienen fondos que capitalicen recursos con una visión de largo plazo, y por consiguiente el otorgamiento del crédito del sistema bancario nacional también con visión de largo plazo no es el más extendido. Eso limita una serie de oportunidades, incluso para la compra de vivienda y otro tipo de inversiones, que es claro en el país. En ese sentido, ADN piensa impulsar un proyecto de ley que regule el mercado de las pensiones, también tomando experiencia del caso de Chile, como usted mencionaba, que en un momento dado se privatiza, pero luego también hay dificultades actualmente con este modelo. No cabe duda, nosotros pensamos que tiene que haber un sistema previsional que funcione sobre la base de lo privado, pero con un control muy eficiente de parte del Estado. Gracias. María del Carmen, por favor. Estamos convencidos que los docentes constituyen el principal recurso humano que participa en la formación de los niños. Actualmente no se están preparando como debían, pues en nuestro país, que es de los únicos países, aún se forman en el nivel de diversificado en lugar de ir a la universidad. ¿Cómo podemos fortalecer la profesión docente?
aliándonos con programas con la Universidad de San Carlos, como ya había mencionado, que si bien esos programas existen, pero hay que hacerlos mucho más eficientes. El docente, cuando uno entra a conocer más del tema y del día a día del docente, vamos a volver a ver cada vez en las instituciones del Estado esa falta de institucionalidad que hay. Para esto nosotros hemos propuesto como proyecto de ley prioritario la ley de servicio civil. Si no tenemos una meritocracia a nivel de Estado, no vamos a lograr estabilidad laboral y las personas no van a tener opción a mejorar en las instituciones. El país necesita que los grandes temas que tenemos en el futuro y en el presente, esos grandes desafíos, tengan personas y respaldo institucional para que esas personas estén protegidas laboralmente también y que la meritocracia sea atractiva, que triunfemos y que lo hagamos bien. Entonces, en ese tema, la ley de servicio civil, estamos seguros que es un fortalecimiento institucional a todo nivel y en el tema de educación muy importante para los maestros. La región centroamericana es muy frágil debido a que cuenta con factores de riesgo como su ubicación geográfica, que la hace apetecible al narcotráfico, al crimen organizado, como principal corredor de la droga entre Sudamérica y Estados Unidos, y efectos adicionales como la trata de blancas, las pandillas, los migrantes, etcétera. Un montón de elementos que combinados nos vuelven en la zona más violenta del mundo y en el tercer lugar de homicidios por cada 100.000 habitantes, solo después de El Salvador y Honduras. ¿Qué programas implementan específicos para combatir la narcoactividad y el crimen organizado y cómo se coordina eso con los países vecinos? Definitivamente ese es un tema regional, ¿verdad? Es un tema que tenemos que tratarlo y tenemos que abordarlo desde Estados Unidos hasta, pues hablemos de Panamá, que es nuestra región en donde trasladan droga, personas, dinero. Y Guatemala, lo más preocupante es que ya no solo traslada droga al exterior, sino se está quedando el consumo local. Se está quedando y está corrompiendo mucho a nuestra juventud. Y eso nos está generando otro problema más. Antes la droga iba de paso. Para esto se necesitan leyes. Hoy tenemos algunas, pero tenemos que homogenizar muchas leyes. A nivel regional tenemos que hacer un pacto para poder trabajar juntos y por eso necesitamos las leyes y definitivamente un ejército que cuide las fronteras, un ejército que vele por esa seguridad territorial. Guatemala no va a resolver aislada el tema del narcotráfico, el tema de trata de personas, que de verdad es muy grande. Cuando uno está o ha estado en el ministerio, como yo estuve en el Ministerio de Gobernación, el tema de trata de personas para el país, para Guatemala, es un problema muy serio. Para esto tenemos que también realizar algunos cambios de ley, porque sí las necesitamos, y hay que darle un tratamiento regional, definitivamente, en coordinación con todas estas regiones, pero esos esfuerzos se han quedado siempre rezagados. Hoy que vino la señora Clinton con este plan nuevo, ese plan ya se quedó desde el 2007. En noviembre del 2007 ese plan con su reglamento estaba listo y no se inició. Ahí volvemos al tema de voluntad política y compromiso de país. Y como hablaba del ejército como parte importante para afrontar el narcotráfico y el crimen organizado,
¿usted cree que se nos pasó la mano después de los acuerdos de paz en la reducción del tamaño del ejército? ¿Y de qué tamaño estima que debería ser, aparte obviamente de poderlo armar mejor con infraestructura y equipo? Como en Guatemala a veces somos muy reactivos, como lo dije anteriormente en todos los temas, y firmamos muchos acuerdos y firmamos muchos compromisos, y después cuando tenemos el compromiso decimos, bueno, vamos a tomar este compromiso, pero no reflexionaron en que esos procesos del ejército, estaba bien el compromiso, se firmaron los acuerdos de paz, nos dio un futuro mejor, y creo que los acuerdos de paz todos los candidatos los tenemos que tomar en cuenta, porque ahí están y es un documento histórico, así como el Plan Visión de País y como otras muchas propuestas. El ejército lo redujeron drásticamente en el gobierno anterior, porque también hubo una persona que ahora es candidato que recomendó y que apoyó esa reducción tan drástica. Esa reducción no fue en un proceso ordenado, fue muy brusca, se quedó la gente sin trabajo también y nos quedamos sin un ejército que necesitamos, sin unas bases militares que también se cerraron, que aplaudimos en un momento por el conflicto que vivió el país, pero no es la solución disminuirlo. Yo creo que el ejército tendría que, pues en cifras ellos actualmente tienen alrededor de 13,000 personas. Pienso que 20,000, 25,000 elementos del ejército sería un número, una cifra razonable, de acuerdo a su formación, de acuerdo a lo que ellos tienen que hacer, de acuerdo al resguardo territorial y de acuerdo a las necesidades del país. Gracias. Estuardo Cimeri, por favor. Doña Adela, tomando en cuenta que el sistema y el gasto en salud es ineficiente, esto lleva a muchas familias a reducir sus ingresos buscando asistencia médica privada. ¿Cuál es su opinión sobre la desmonopolización del ICS? Del ICS, yo creo que todavía el ICS tiene que continuar. Es un servicio social que este país todavía no está preparado para dejar el servicio del ICS. No entendí la última palabra que me dijo. Desmonopolización. Sí, hay que descentralizar, ¿verdad? El ICS está ubicado solo en la capital, casi tiene muy poco acceso en el interior. Hay que darle al ICS el sentido que tiene. Yo creo que el servicio de salud en Guatemala necesita un proceso diferente, necesita una gestión distinta, porque los hospitales en el interior del país sobre todo, y aquí tenemos 2 hospitales nada más, que tenemos años de tener los mismos 2 hospitales y no hemos logrado construir más. Hay centros de salud, hay hospitales en los departamentos, pero las condiciones son verdaderamente infrahumanas. Eso nos denigra mucho al ser humano y denigra mucho al guatemalteco. El tema de salud es un tema, otra de las cuentas pendientes que tenemos como país. Solo un agregado. Debemos seguir pagando tanto empleado como patrono el ICS, o sería bueno tener la libertad de escoger nuestro centro de salud. La asistencia de salud, sería muy bueno que se pueda escoger a dónde el patrono y el empleado deciden invertir ese dinero para poder tener una mejor calidad de salud. Yo creo que yo concuerdo con esa inquietud. Creo que hay necesidad del servicio en el ICS todavía. O sea, tiene que ser una transición,
poco a poco y que la tenemos que ir analizando y hacer una agenda muy ordenada y muy concreta para poder hacer ese traslape, ¿verdad? Gracias. Vamos con la última ronda de preguntas con Francisco Ruiz. Esta última pregunta se refiere al costo de la energía eléctrica en Guatemala. Guatemala tiene uno de los costos más altos de energía eléctrica de América Latina. Esto aleja la inversión extranjera, le quita competitividad a la industria nacional y adicionalmente hemos visto el nacimiento de grupos que se oponen a la energía verde, la energía hidroeléctrica. ¿Cuál es su propuesta para mejorar el mercado energético guatemalteco? ¿Sí? Okay. Sí, bueno, Guatemala tiene un potencial hidroeléctrico impresionante. Nosotros vemos detrás del alto costo de la energía eléctrica, en primer lugar vemos malas negociaciones que se realizaron en el pasado y que efectivamente han producido que tengamos ese costo de energía eléctrica actualmente. Pero sin embargo, también hay que entrarle al desarrollo del potencial hidroeléctrico del país. Hay un plan nacional elaborado desde hace muchos años y tiene que ver, echar a andar eso tiene que ver con lo que usted plantea realmente. O sea, el nivel de conflictividad que hay territorialmente cuando se intenta impulsar un proyecto de este tipo. Lo que estamos claros en ADN, y lo hemos, no porque no lo hayamos inventado, sino lo hemos compartido y conversado incluso con grupos ambientalistas, es que no existe una contraria al desarrollo hidroeléctrico en general, sino la forma en que se hace. Nosotros en ADN lo planteamos como la gran posibilidad de empezar a desarrollar cuencas hidrográficas en su conjunto, con pequeñas unidades hidroeléctricas, no las grandes hidroeléctricas que suelen abarcar grandes territorios en sus embalses, sino que sean proyectos más adecuados a la región, por un lado, pero por otro lado que tengan otra serie de industrias colaterales, como podrían ser proyectos turísticos, proyectos de reforestación, proyectos de minirriego, es decir, el desarrollo integral de las cuencas hidrográficas. En este sentido, consideramos que no tendríamos la oposición que actualmente existe a los proyectos hidroeléctricos y obviamente es un proceso también de negociación, pero en definitiva creemos que es una apuesta que hay que hacer. Este país necesita grandes cantidades de energía para poderse desarrollar y es un paso a dar. Estamos clarísimos que hay que hacerlo. Solo quisiera, tengo una repregunta respecto al tema de la electricidad. Si bien es cierto, los planes de las hidroeléctricas pues definitivamente van a ser la salida para Guatemala, pero hoy por hoy los generadores son los que nos preocupan. ¿Qué en su gobierno, qué harían ustedes para regular la energía eléctrica hoy? En el marco de los acuerdos suscritos actualmente, intentar renegociar esos convenios que hay actualmente con los generadores. Y María del Carmen, por favor. Actualmente hay muchos puestos de trabajo que se están creando en el sector servicios, como call centers, pero requieren de la formación en destrezas y competencias como la tecnología, el inglés, además de las básicas como comunicación y matemáticas. ¿Qué importancia tiene vincular al sistema educativo con los requerimientos del sector productivo? Lo mencioné tal vez, no sé si lo mencioné en el plan, pero sí tenemos considerado el proyecto de la educación bilingüe. Eso es un tema que hoy por hoy los jóvenes, los niños, están interesados. Sé que nosotros somos un país multilingüe, multicultural, y que es un tema que hay que abordar
respetando las culturas, pero sabiendo que es una necesidad para un desarrollo, para obtener trabajo, para ya el mundo globalizado requiere del inglés, del idioma inglés. Requerimos, nosotros sí tenemos en el plan, que cuánto quisiéramos todos los guatemaltecos que todos nuestros niños tuvieran una computadora, que hablaran el idioma inglés, porque eso les abre tantas oportunidades de trabajo. Y sé que sería muy pretencioso decir que lo vamos a lograr en 4 años, pero que en las gestiones que uno inicie, en los procesos que se inicien, tiene que haber éxito, tiene que recibir el individuo ese sabor del éxito, ese sí lo podemos lograr. Cuando mencionaban el tema de seguridad, es lo mismo. Si logramos rescatar áreas específicas y empezar a generar la confianza y devolver la credibilidad en el proceso y en que podemos, Guatemala, tener un mejor país, lo vamos a hacer. Entonces yo creo que muchas veces los planes son muy pretenciosos, muy grandes y no lo logramos, pero si empezamos a hacer pequeñas muestras vamos a ser muy exitosos. ¿Puedo agregar algo? Sí, por favor. Sí, me parece que es interesante el tema de centros de excelencia. Actualmente en los países en desarrollo, la creación de alianzas entre sector privado, sector público y academia se ha demostrado que son los motores de crecimiento o de generación de empleo, y que además empiezan a funcionar sobre la base de una demanda, en este caso educativa, más que de una oferta. Nosotros creemos que cada territorio del país o cada espacio territorial del país tiene una vocación, y en el marco de esa vocación pues se requerirán técnicos en determinado aspecto, refrigeración, o técnicos en artesanías o en diseño. Eso depende de cada espacio que hay en el país, y el problema que hemos tenido en Guatemala, siento, ha sido que queremos planificar todo desde el centro, buscándole soluciones a todos los espacios territoriales, cuando realmente lo que tenemos que hacer es provocar, que el gobierno central provoque que esos espacios territoriales se expresen de forma más natural. Y en este sentido, a través de esa expresión en consenso con sector privado y con academia, se pueden lograr rendimientos mucho mayores. Gracias. Yo quiero retomar el tema de la cárcel de máxima seguridad que estaba hablando, y en temas puntuales que de repente sí nos pudieran generar algún avance en Guatemala. El sistema penitenciario es una preocupación muy grande, porque aunque somos uno de los países con mayores tasas de crímenes y homicidios, pues nos ubicamos en las tasas, o en los últimos lugares en cuanto a personas privadas de libertad, lo que evidencia nuestra impunidad. Tenemos una tasa de 68 reos por cada 100.000 habitantes, y deberíamos de aspirar, con los índices que tenemos, estar por arriba de los 200, lo cual estaría dando un poco más de justicia. Pero por lo menos sí estimamos que, sin hacer cambios muy grandes, actualmente tenemos 11.000 personas privadas de libertad en el país, y para cuando el próximo gobierno esté saliendo o esté dejando la presidencia, deberíamos de tener un 50% aproximadamente de crecimiento. ¿Qué plan o qué hacemos en el sistema penitenciario, que es el lugar de donde sale la mayor parte de extorsiones del país, para que deje de ser esa escuela de crimen en el que se ha convertido? ¿Y cuánto cuesta ese plan? Como les decía anteriormente, desde el 2007 también ya existían los planos. Yo he visto, a través de mi trabajo en el tema de seguridad y justicia, desde el año 2003, que hubo aquella fuga tan grande en el Infiernito, se creó una comisión de presidios de la cual participé,
Tuvimos ahí el acceso al menos a 4 diferentes planos para construcciones de cárceles de máxima seguridad. Cuando yo estaba en el ministerio se quedó y Taiwán iba a poner el 90% del gasto de la construcción. Eran varios millones, pero esos varios millones vale la pena invertirlos. Hay que invertir en una cárcel de máxima seguridad. Hoy por hoy tenemos cárceles que no funcionan adecuadamente ni para los reos ni para la población. Están los pendientes de condena, están las personas que cometieron una infracción menor de tránsito muchas veces, están todos juntos. No se ha logrado, y yo inicié en mi gestión un inventario legal, judicial, de todos los reos, porque hoy por hoy no se tiene los datos correctos, no hay mucha corrupción también, poca capacidad en los guardias del sistema penitenciario, otra debilidad. Los sistemas de bloqueadores no han funcionado adecuadamente, pero es por corrupción, no porque no funcionen los bloqueadores, es por corrupción interna. Entonces, la única manera de solucionar o de empezar a solucionar el problema del sistema penitenciario es con la construcción de una cárcel adecuada para tener a todos los reos que requieren estar en una cárcel de máxima seguridad. Gracias. Vamos con Estuardo Cimeri para cerrar esta ronda de preguntas. Gracias. Doña Adela, ¿cree usted que es viable en Guatemala utilizar sistemas que fomenten la participación de los ciudadanos en el diseño e implementación de nuevos modelos de gestión de salud pública? Por ejemplo, en las comunidades, que sea compartida la administración de centros públicos entre miembros de la comunidad y Ministerio de Salud. 100% de acuerdo. Entre más se involucre la ciudadanía, vamos a ser más exitosos. Entre más conozca la ciudadanía, también le va a poner mucho más responsabilidad y presión a todas las personas encargadas de hacer la gestión pública. El ciudadano guatemalteco quiere colaborar, el ciudadano guatemalteco está dispuesto a colaborar, pero no tiene la certeza y la confianza en sus autoridades. Creemos que es fundamental la participación ciudadana y la fiscalización ciudadana, para que todos los resultados ellos los puedan conocer. Hay que involucrarlos en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de seguridad. Eso es construir ciudadanía, es construir seguridad, es construir paz, es construir interés, es que nos conozcamos mejor y que esa ruta y ese largo camino por recorrer lo hagamos juntos. Que todos tengan una muy feliz noche y cerramos con un aplauso más para los candidatos. Gracias. Programa Cívico Permanente. Asociación de Gerentes de Guatemala.